quiero felicitarlos inicialmente por los 50 años de la fundación de la izquierda cristiana de Chile, yo creo que era el 24 de octubre de 1971. Han resistido a todas las dificultades y especialmente yo he apreciado, por lo que conozco, la inspiración cristiana, humanista, liberadora, e incluso teniendo cierta articulación con la teología de la liberación. No quiero empezar sin recordar a dos figuras para mí extremadamente importantes chilenas, que era Ronaldo Muñoz, un teólogo de la liberación que vivía en la favela, João Goulart, que ya murió, y el padre de la teología de la liberación, de cierta manera, que es Sergio Torres, el gran político que organizaba los grandes encuentros nacionales e internacionales, y quiero felicitarlo y saludarlo. El tema que han propuesto es un tema de extrema importancia. La tierra como madre, porque la gran tradición de la humanidad siempre ha entendido la tierra como la magna mater, la gran madre, la Pachamama, la nana, que nos da todo lo que es necesario para vivir. Pero ahora está bajo varias amenazas, y una la estamos viviendo de una manera muy grave, que es la intrusión del coronavirus, que es una especie, a mi juicio. Incluso sobre eso escribí un pequeño libro sobre el contraataque de la Madre Tierra a la humanidad por el exceso de violencia, de agresión que les hemos hecho durante siglos y siglos. Efectivamente, el capitalismo ha avanzado sobre los bosques, ha agredido todos los sistemas, los suelos, el agua, el aire, y ha destruido el hábitat de los virus. Ellos han saltado para otros animales o directamente a nosotros, y ahora somos víctimas. Por la primera vez en la historia conocida, que un virus ataca solamente el planeta Tierra y todo el planeta Tierra. Y todas las personas, ahorrando nuestros perros, nuestros gatos, es decir, es una señal que la Tierra nos da, porque así como está no podemos seguir, porque es demasiadamente violenta. Hemos encostado en los límites de la Tierra. La premisa del sistema capitalista de pensar que los recursos de la Tierra son ilimitados y que permiten un proyecto ilimitado de crecimiento es una mentira, como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, cómo cuidar la casa común. Es una mentira. La Tierra es pequeña, vieja, con límites. Hemos llegado ya a la sobrecarga de la Tierra. The overshoot, earth overshoot, significa que los elementos, nutrientes fundamentales para sostener la vida, la reserva que la Tierra tiene, están próximas al agotamiento, a la exhaustión, y por eso las bases físico-químicas, biológicas de la Tierra están amenazadas. Y ese riesgo está presente. Entonces, si queremos salvar la Tierra y considerarla madre, tenemos que tener un otro tipo de relación para con ella. No una relación de agresión, de violencia, de superexplotación, como hasta ahora, sino de cuidado, de protección, de cariño. Y aquí quiero recordar una fecha importante, el 22 de abril de 2009, hubo una sesión oficial de la ONU para discutirse el Día de la Tierra, que es el día 22 de abril.
si era Día de la Tierra o Día de la Madre Tierra. Era un proyecto que los países que tenían indígenas habían propuesto desde muchos años. Y siempre fue rechazado por algo mítico indígena que no tiene sentido en la cultura científica, pero con los huracanes, con los eventos extremos, con el desequilibrio de la Tierra, se han dado cuenta que debían discutir el tema. Y fue discutido y hubo la votación el 22 de abril. El primero a hablar fue Evo Morales. Ha hecho un discurso para mí uno de los más importantes, lleno de conmoción que he escuchado en mi vida, porque él empezó diciendo lo siguiente: yo, representante de los pueblos humildes de la tierra, de los pueblos humildes, vengo de rodillas a pedirle a ustedes, no agriden, no maltraten nuestra madre tierra que ya no tiene la sangre para sobrevivir. El poncho blanco de nuestras montañas ya no existe porque la nieve ya no existe. Y traten de cuidar de la madre tierra. Y ahí dijo, el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos personales y sociales. Pero el siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza y de los derechos de la tierra. Y ahí hizo una lectura de esos derechos. Solamente digo uno u otro. Dijo, la tierra tiene el derecho de su regeneración y de su biocapacidad. El derecho a la vida garantizando que todos los seres que viven en ella pueden continuar a vivir. El derecho a una vida pura, porque la madre tierra tiene el derecho de no ser contaminada, de no ser hecha víctima de la polución, y así varios derechos. Y ahí hizo una pausa y dijo, o destruimos el capitalismo, o el capitalismo va a destruir la madre tierra. Un silencio sepulcral, solamente los socialistas aplaudieron. Después me confiaron a mí hacer un discurso, hacer una conferencia, hablar de manera más científica, con datos más actualizados, ya de la tradición, ya de la ciencia. Yo hice lo mejor que pude, pero cuando dije que si decimos tierra como suelo, podemos hacer lo que queremos, podemos cavar, podemos comprar, podemos vender, pero si entendemos la tierra no como suelo, sino como madre, a una madre nosotros amamos, cuidamos, defendemos. Esos atributos que damos a nuestras madres, tenemos que darlos a la madre tierra, porque efectivamente es una madre buena, generosa, que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Ahí todos aplaudieron. Y vino la votación, 192 votos, decís, los representantes de los pueblos de la tierra votaron diciendo que el día 22 de abril de cada año no es más solamente el día de la tierra, es el día de la madre tierra, madre tierra. Entonces, es muy inteligente los que ustedes han propuesto la tierra madre, madria, porque efectivamente ella es eso. Una madre que en ese momento está sufriendo con nosotros. Y como la cosmología, la nueva visión del mundo, la ciencia de la tierra, de la vida, dicen que todos los seres están interconectados. Todos son interdependentes unos de otros, con tal que la tierra es también parte de esta grande realidad que es el universo, parte de nuestra humanidad. Vista desde afuera de las naves espaciales, hay testimonios bellísimos de los astronautas que dicen, la tierra es pequeña, cabe en la palma de nuestra mano. Es una realidad frágil y bella
y todo lo que es grande, amoroso, lleno de significado está ahí en ese pequeño planeta y tenemos que defenderlos, tenemos que amarlo. Entonces, uno de ellos dijo, desde acá, no hay diferencia entre tierra y humanidad, es una cosa solo, tenemos un mismo origen, un mismo destino. Nosotros somos tierra, como dice el gran cantante argentino Atahualpa Yupanqui. Somos tierra que anda, tierra que canta, tierra que siente. Efectivamente, a partir de los años 70, grandes científicos, cito el principal, James Lovelock, dejó probado científicamente que la Tierra es un superorganismo vivo que equilibra todos los elementos físicos, químicos, ecológicos de tal manera que siempre se mantiene viva. Por millones de años, el oxígeno es siempre 21%. Si llegara a 35, 40, podría haber fuego en la Tierra. Si llegara a 13, 14, nosotros desmayaríamos. El nitrógeno, responsable por el crecimiento, es en millones de años siempre 79%. La salinización de los mares es en millones y millones de años 3,4%. Si fuera 5, sería como el Mar Muerto en Palestina, donde no hay vida ninguna. Si fuera más bajo todavía, sería imposible la vida de los océanos, donde gran parte del oxígeno es formada por la selva, por los bosques que están, por los corales que están dentro del mar. Por eso, la Tierra es efectivamente un superorganismo vivo. Y nosotros, dice James Lovelock, somos aquella porción de la Tierra que en un momento avanzado de su evolución empezó a sentir, empezó a amar, empezó a cuidar, empezó a venerar. Ahí rompió el ser humano, hombre y mujer. Somos tierra. El Papa lo dice en el número 2 de la encíclica y lo repite en la última, Fratelli Tutti, que somos tierra. Por eso el ser humano viene de humus, tierra fecunda. Adam, en hebraico, viene de Adamá, tierra fértil, tierra arable. Entonces somos tierra, pero con una diferencia, que nosotros tenemos un imperativo categórico ético, el deber de cuidar y guardar esa herencia sagrada que recibimos del universo, o recibimos de Dios, que es el jardín de Edén, como está tan claro en Génesis 2:14. Fuimos puestos allá para guardar y cuidar de la tierra. Y hasta ahora no hemos hecho esto. El gran biólogo, tal vez el más importante, vivo hoy, que creó la palabra biodiversidad, Edward Wilson, en su libro, varios libros, el más importante a mi juicio es El futuro de la Tierra. Ahí él dice, nosotros nos hemos transformado en el Satán de la Tierra, y no el ángel bueno que protege la Tierra. Por eso que muchos científicos han dicho que hemos inaugurado en los últimos decenios una nueva era geológica, el antropoceno, es decir, la gran amenaza a la vida de la Tierra es el ser humano. No es un meteoro que cae acá como cayó hace 67 millones de años, cuando los desaparecieron todos los dinosaurios. Pero el ser humano no está cumpliendo su misión ética de cuidar la Tierra. Y por eso que nos vino como lección. Y yo creo que el aislamiento social, el uso de la mascarilla y de todas las partes higiénicas que tenemos que tomar, son formas para que
meditemos en dónde hemos errado, qué tierra queremos para habitar. Por eso, el virus no es solamente una agresión que afectó toda la humanidad, pero contiene una lección, un momento de reflexión. ¿Qué tierra queremos construir? Caso contrario, como decía Zygmunt Bauman, en la última entrevista antes de morir, una semana antes, estaba en España, decía, de esta vez tenemos que darnos las manos, ser todos solidarios. Caso contrario, vamos a engrosar el corteo de aquellos que van en dirección de su propia sepultura. No queremos eso. Queremos salvar la tierra como madre, como la casa común. Yo creo que una de las lecciones que el coronavirus ha dejado es decir que las soberanías nacionales es algo pasado, es algo obsoleto, porque el virus no ha respetado los límites de las naciones. Nos ha hecho descubrir la tierra como totalidad, la casa común. Y tenemos que tomar en serio eso. Y yo creo que el gran reto que ya en 1933 lo decía el gran paleontólogo, teólogo y místico Teilhard de Chardin, cuando estaba en el desierto de Gobi, en China. Dice, llegó el momento, 1933 lo decía esto, tenemos que construir la casa común, tenemos que construir la tierra. El tiempo de las naciones pasó, ahora el tiempo del único planeta, de la especie humana que nació en África, se difundió por todo el planeta y ahora vuelve de su gran exilio y se encuentra en un único lugar, en el planeta Tierra, casa común. Entonces tenemos que tomar en serio esa lección, efectivamente crear la casa común donde todos con la comunidad de vida, porque la tierra no ha creado solamente nosotros, ha creado toda la comunidad de vida, los animales, los pájaros, los bosques, todos formamos la gran comunidad de vida, que estamos juntos en la misma casa común. Llegará el tiempo, tal vez la gran lección que nos vendrá para el tiempo post-pandemia es eso. Tenemos que ir más allá de los límites nacionales, pensar un futuro común para la entera humanidad como especie, con la conciencia que tenemos solamente esta casa, la casa común. Vivir ahí tal vez el ideal de los andinos del bien vivir, o de un ecosocialismo, es decir, poner todo en común, porque todos necesitamos de vivir juntos, participando de los bienes que la tierra tan generosamente nos ofrece. El gran ideal del ecosocialismo. Cada uno da lo que puede y recibe lo que necesita. No hay democracia, no hay ideal más bello que eso, donde cada uno está ligado al otro, sea atendiendo sus necesidades, sea colaborando con lo que puede y recibiendo lo que necesita. Los cristianos primitivos, en el capítulo 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles, vivían ese comunismo primitivo. Y se decía como alabanza que entre ellos no había pobres, porque ponían todo en común. Yo creo que va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a dar un salto en nuestro estado de conciencia. El destino común nos conclama a un nuevo comienzo. Por eso se exige una nueva mentalidad de la Tierra, no como un planeta muerto, inerte, sino un planeta vivo, Gaia, aceptado ya científicamente. Y un nuevo corazón, sentir amor a la Tierra, defenderla como nuestra madre, viviendo una corresponsabilidad colectiva,
que solamente así, con esa corresponsabilidad e interdependencia de todos con todos, podemos tener un modo sostenible de vida. Yo no digo un desarrollo sostenible, un modo sostenible de vida para nosotros y todos los demás seres de la naturaleza. Con eso quiero terminar con una frase de esperanza que viene de la tradición judaico-cristiana, del libro de la sabiduría. Porque estamos amenazados seriamente por el virus y el futuro no está garantizado. Porque con el arsenal de armas químicas, biológicas, nucleares que tenemos, podemos destruir la vida por 5, 10 formas diferentes, sin nadie restar para contar eso. La amenaza está presente, pero vivimos de esperanza. El libro de la sabiduría, capítulo 11, lo dice claro. Dios ha creado todos los seres con amor. No ha creado ninguno con odio, porque si no, no los había creado. Él es un Dios que creó todo con amor, porque es el apasionado amante de la vida. Entonces yo creo que un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a permitir que esta nuestra vida humana, la vida de la naturaleza, va a desaparecer miserablemente. Vivimos de esperanza. La esperanza tiene una dimensión de protesta, contestación contra todo lo que es malo, pero a la vez el valor para cambiar lo que es malo en bueno y así transformar nuestro planeta en la casa común, donde todos pueden vivir como hermanos y hermanas, la naturaleza incluida. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Leonardo, muchas gracias por sus reflexiones. Ahora vamos a iniciar el ciclo de palabras. Por favor, anótense en el chat. Como ya dijimos, les pedimos a quienes intervengan que lo hagan en forma breve y sucinta, ya sea para preguntar o comentar. Vamos a pedirle a los tres primeros, digamos, que hagan su presentación y luego frente a eso don Leonardo va a reaccionar. Vamos a empezar pidiéndole a Bernardo Astudillo, luego vamos a solicitarle al padre René Cabezón que haga su pregunta o comentario y vamos a pedirle a la hermana Caroline Meyer que en el primer ciclo también haga su comentario o su pregunta. Recuerden que les pedimos que sean breves y les voy a activar el audio a cada uno para que estén preparados para preguntar. Bernardo, ¿tienes que activar tú mismo tu audio? Ya, ahí estaba un poco complicado con el tema del audio. Me perdí también porque no me veo en la reunión. Buenas tardes, don Leonardo, buenas tardes a todos los compañeros presentes. Bueno, es un comentario, no sé si es una pregunta, más bien un comentario, Leonardo. Yo creo que es difícil para una persona de izquierda como yo estar en desacuerdo con lo que usted señala. Me preocupa la enorme desesperanza que veo sobre todo en la juventud. Yo tengo 2 hijos de 25 y de 19 años y ellos son los que ven un futuro oscuro, un futuro donde la van a pasar mal, donde ven una crisis inminente que tiene que ver con la devastación del medio ambiente. Yo preguntaría 2 cosas. Primero, ¿cómo dar esperanza? Son hijos que además no quieren tener hijos, que no se proyecten. Yo preguntaría 2 cosas. Primero, ¿cómo dar esperanza? Una cosa importante para mí, creo que necesitamos un mundo que dé esperanza. Y en segundo lugar, ¿cómo construir una masa crítica poderosa que efectivamente cambie el mundo? ¿Cómo lo hacemos no desde el poder, sino desde la democracia? No entendí bien la segunda. ¿Cómo construir? ¿Cómo construir una masa ciudadana que permita generar un cambio real del modelo capitalista?
¿Y cómo es lo construimos si no ocupar los mecanismos que usualmente ocupan los poderosos, ¿no? Que son la muerte, la destrucción del otro? ¿Cómo lo construimos reconociendo al otro? Yo creo que es un camino difícil de recorrer. Muchas gracias Muy bien, Bernardo. Gracias. El padre René Coazón, le vamos a pedir que haga su pregunta o comentario. Adelante, René. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, saludos a todos y especialmente a Leonardo, a quien, como todos hemos leído y hemos escuchado tantas veces, y quisiera partir agradeciendo. Yo soy religioso sacerdote de los Sagrados Corazones y agradezco con cariño las palabras a Ronaldo Muñoz, con quien me tocó vivir hasta los últimos días de su muerte. Supe que tú pudiste ir a visitarlo en sus semanas antes de fallecer ahí a la casa provincial nuestra, y ese cariño se agradece, Leonardo. Y también que he mencionado a otro querido cura, al cura Sergio Torre, que está por ahí, que también lo queremos mucho. Bueno, básicamente mi pregunta es una reflexión que me ha dado vuelta a propósito de tanto mal, no en la línea de la desesperanza, sino cómo luchar contra tanto mal que hay en el mundo, que justamente toma rostro en Chile y en el mundo con la corrupción, el armamentismo, la crisis ambiental y todo lo que estamos siempre viendo en los medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver, eso nos conecta con la problemática teológica del mal, del espíritu del mal, ese espíritu maligno, digamos, ¿no? Del diablo, el que nos divide, el que nos enfrenta. Y el Papa y la última reflexión teológica nos han planteado que el capitalismo tiene mucho de ese capitalismo salvaje. Entonces, ¿cómo desenmascarar y cómo luchar contra ese diabolos que está ahí rondando y lo tenemos en los corazones, y que a veces con la caricatura y los exorcismos que a veces nosotros escuchamos en las películas, como que nos desvía la atención? Entonces yo creo que aquí hay un tema de mal, porque sabemos que estamos haciendo mal a la tierra y hay una compulsión de vender drogas y de destruirnos, en fin. Toda esta problemática, cómo combinar el tema del mal, cómo trabajar para desenmascararlo, darle la lucha frontal. Eso sería mi reflexión. Gracias, René. Vamos a finalmente, en este primer ciclo de 3 comentarios o preguntas, pedirle a nuestra querida hermana Caroline Meyer que brevemente comente o pregunte. Caroline. Yo, en primer lugar, quisiera 1000 veces agradecerte, Leonardo, que te tomes el tiempo para nosotros y que nos des esta, ¿cómo diría yo?, revolucionaria reflexión. Siento que es tremendamente importante, a pesar de las dificultades que pueden hacer entre nosotros también en el cómo verdaderamente vivir esto y lograr que penetre la sociedad. Yo estoy, por supuesto, muy agradecido a ti y a Gustavo Gutiérrez, porque yo, como misionera entre los mundos de los pobres, yo descubrí con ustedes que soy discípulo del Maestro Jesús, a quien yo todos los días espío para poder vivir lo que Él nos ha enseñado y que lo que nos ha transmitido de parte de Dios. Entonces, yo siento hoy día también lo que tú nos compartes es una aproximación a un modelo de sociedad muy distinta de lo que vivimos en Chile, donde el neoliberalismo no solamente ha penetrado a la economía, sino ante todas las mentes, y la espiritualidad, podría decir, con esto de verdad se ha destruido en buena parte, porque se trata de una lucha en la economía, en endeudarse, en lograr éxitos, en trabajar para que seamos cada vez, podamos lograr mayores cosas materiales, para mostrarlo frente a los otros, en cómo competir unos con otros para uno mostrar con el éxito económico que en realidad yo soy mejor o más que tú. Y esto es lo que tú nos planteas hoy día. Yo siento que ojalá que podamos tocar, y no sé, quizás puedas decirnos algo, como tocar los niños en el colegio desde muy pequeño. Yo voy en todo caso hoy día a reflexionar con todas nuestras parvularias, a ver cómo podemos ya en
tomar el tema con los niños pequeños de 3, 4, 5 años y cómo también tratar a los niños en esta forma desde la madre tierra, desde la Pachamama, como decimos en Bolivia, la madre tierra que nosotros, el papel que se gasta, el agua que se gasta en vano, tantas cosas que en realidad se han ofrecido y cada vez más implantado en no sé cuánto basura creamos. Estoy asustada por las montañas de basura que en mi población todas las semanas se han producido por una economía que hoy día es para gastar, es para botar. Y no solamente yo hoy día al menos ya recogí 5 tapabocas, digo yo, mascarillas afuera. Yo necesitaría ver cómo podemos dar mejor este mensaje que en realidad al final nos lleva a perder. En un par de generaciones más pagarán el costo de nuestro desperdicio y de nuestro realmente la destrucción de la madre naturaleza que estamos ejerciendo. Ahora, yo en las iglesias, ¿cómo compartir este mensaje a nuestras comunidades en la moderación, en la modestia, en hacer esto? A mí me quema en buscar respuestas y consejos para poder avanzar con muchos más. Estoy muy feliz también hoy día por esta invitación de la Izquierda Cristiana para que como partido ya se comprometa toda una organización con este tema y ellos comprometan a muchos más hermanos que en nuestro Chile, donde somos campeones en lo que significa el desperdicio, porque pensamos que este es lo moderno, este es el éxito, cuando yo puedo mostrar mi riqueza en votar lo que sobra. Pasen por las poblaciones y van a espantarse. Todas las semanas recogimos no sé cuántos colchones que a otros les faltan y votan en la calle. Realmente es una vida que toda la sociedad fue infectada. Estamos en esta parte enfermos. ¿Y cómo lograr la salud? Disculpen, me alargué. Gracias, Caroline. Muchas gracias. Don Leonardo, ahí están las primeras. Luego, en el segundo grupo, vamos a darle la palabra al padre Sergio Torres. Vamos a empezar con él, con el hermano Daniel Moretti de Perú, también ya está anotado. Ahora vamos con las primeras 3 preguntas y comentarios, don Leonardo. Mira, las 3 preguntas son preguntas muy difíciles, porque cuando se pide cómo crear esperanza, cómo construir un otro camino, ahí se espera una fórmula, y eso yo no la tengo y pienso que nadie la tiene. Pero yo veo claro, sí, que no podemos seguir con el mismo paradigma que se fundó en la modernidad, que era entender el ser humano como dominus, como dueño, como patrón de la naturaleza, la tierra, y podía tratarla como quería. Él se sentía no parte de la naturaleza, sino como dueño de la naturaleza, y creó la tecnociencia como instrumento de dominación, porque el eje central de ese paradigma es la voluntad de poder, y poder como dominación, como destrucción de pueblos, de culturas, de la naturaleza, de la vida. Ese paradigma ha creado la cultura moderna, que ha traído muchos beneficios, pero también ha creado el principio de autodestrucción que puede matarnos a todos. Entonces, yo creo que tenemos que abandonar el paradigma del dominus, del patrón, y pasar para el paradigma del frater, del hermano. Eso está muy claro y bien desarrollado en la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, cuando él contrapone los 2 paradigmas. El paradigma de la modernidad, que es de dominación, de conquista, el paradigma de Hernán Cortés, de Alejandro Magno,
Y ahí termina diciendo, estamos en el mismo barco, o nos salvamos todos o nos perdimos todos. Tenemos que cambiar. ¿En qué dirección? Pasar de una cultura de acumulación de bienes materiales para una cultura de bienes humanísticos, espirituales, hechos de solidaridad, de compasión, de cooperación, de empatía. Si no hacemos esta travesía y seguimos por el camino de la acumulación material que implica una ilimitada explotación de la naturaleza y destrucción también de la naturaleza, vamos al encuentro de lo peor, no tenemos salida. De esta vez o cambiamos o morimos. Yo creo que nunca en la humanidad hemos llegado a ese impasse, esa encrucijada. Tenemos que cambiar. Yo creo que el coronavirus es una primera señal que nos obliga a cambiar. Yo sé que se podría profundar más. ¿Cómo crear esperanza? Yo creo que lo mejor es no tanto lo que Paulo Freire decía, esperanzar, el verbo de crear acciones que me ayude a cambiar la realidad, que esa realidad que va cambiando sea la base de una vida mejor, una esperanza más factible, más viable. Entonces, no algo teórico, sino una acción colectiva de grupos que van ayudándose, intentando tener otro tipo de producción de alimentación no quimicalizada, no con agrotóxicos, sino más cercana a la naturaleza. Yo creo que por ahí hay un camino. Y en ese sentido, yo diría que no hay que esperar nada de arriba, porque viene más de lo mismo o lo peor. Tenemos que empezar desde abajo, desde lo que es la punta de la discusión ecológica hoy, es trabajar la región, el bioregionalismo. Se trabaja la región, no el municipio como hemos políticamente establecido, sino los límites que la naturaleza ha establecido, con un cierto tipo de bosque, de aguas, de montañas, de animales, de pájaros, con la cultura que ahí se ha creado. Dentro de ese espacio se puede crear pequeños grupos de producción agroecológica, una democracia participativa, donde todos están incluidos, donde la propia cultura, sea civil, sea religiosa, sea animada, creando cohesión en esa sociedad. Yo creo que hay hoy 111 ciudades en el mundo que vive ese tipo de bioregionalismo. La región articulada, yo me imagino la tierra entera como un tapiz lleno de esas regiones que trabajan las posibilidades ecológicas de la región, y ahí hay una verdadera sostenibilidad que puede llevar adelante sin dañar la naturaleza. La pregunta del padre René, esta vez la más difícil de todas, porque hasta hoy ni los filósofos ni los teólogos han dado una respuesta satisfactoria a lo que es el mal. Porque si hubiera una respuesta, ya no habría mal. Yo creo que el mejor tratado es aquel de Tomás de Aquino, de malo, sobre el mal, donde él dice, yo no tengo una respuesta para el mal, pero Dios es tan omnipotente que puede sacar del mal una cosa buena. Entonces, en esa fe, uno puede superar el mal. El mal no está ahí para ser comprendido. El mal está ahí para ser superado por el bien, por una práctica contraria. Entonces, tiene sentido la vida, el mal va disminuyendo, la bondad va creciendo, pero el mal es una especie de sombra que nos acompaña y que nosotros no sabemos cómo dar cuenta. Y Jesús mismo fue víctima de la maldad del ser humano y
y quiso participar de esa maldad, incluso hasta casi la desesperación en la cruz, diciendo: Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste? Es experimentar el infierno de la ausencia de Dios, que es el mal más duro de ser soportado. Entonces, yo creo que hay que convivir con esa condición humana, que tenemos la dimensión de bien y de mal, pero dar mucho más espacio, sea cultural, sea personal, la dimensión del bien, que en la medida que el bien se va imponiendo como cultura, como dirección de vida, el mal va disminuyendo y va a impedir su acción destructiva. La última de la hermana Carolina, yo la entiendo como un gran testimonio de una persona que desde el seguimiento de Jesús vive con los pobres, sufre con ellos, darse cuenta de las contradicciones entre aquellos que echan cosas, colchones y todo lo que quieran y que podrían ser útiles para los demás, sino es una cultura del desperdicio y no una cultura de la utilización de lo que es importante para la vida. Yo creo, y lo repito lo que dije antes, que tenemos que hacer el paso, una travesía de un tipo de cultura asentada, basada sobre los bienes, la acumulación de bienes materiales, de forma ilimitada. Pasar de esa cultura que está creando una crisis globalizada para otro tipo de cultura, que sea la cultura humana, espiritual, con los valores fundamentales que están dentro de cada uno, de la empatía, del amor, de la compasión con el otro que sufre. Y yo creo que hay por todas las partes la emergencia de ese tipo de cultura, a pesar de que todos, de cierta manera, somos rehenes de la cultura del capital, porque nos obliga a cambiar de reloj, a cambiar de la computadora, a cambiar del zapato, por el servicio todo que hacen de acumulación, de explotación del deseo humano. Pero estamos de cara, yo creo, en un momento de la historia que de hecho tenemos que hacer decisiones fundamentales, porque no podemos llegar atrasados, ni podemos errar, porque no tenemos tiempo para corregir. Tenemos que entrar en una embocadura correcta que puede salvarnos desde abajo, desde lo sencillo, desde lo más necesario y suficiente para todos, y no una acumulación de muchísima riqueza en poquísimas manos y una inmensa pobreza en gran parte de la humanidad. Esa situación no puede continuar, porque a continuar la Tierra no va a aguantar y puede ser que la Tierra ya no nos quiera más sobre ella, nos elimine, porque estamos amenazando todas las demás especies. Leonardo, muchas gracias. Vamos a, previamente, antes de darle la palabra al padre Sergio Torres, estamos en Facebook Live transmitiendo este encuentro y le vamos a pedir a Vicente que por favor nos lea algunas comunicaciones o saludos que puedan haber en Facebook Live. Vicente. En Facebook le envían muchos saludos. Está Carlos Lozano, que envía saludos desde Chihuahua, México. Está Tania Gavos, que dice buenas noches a todas, todos y todes, desde Santos, Sao Paulo, Brasil. Carlos señala, tuve la oportunidad de ver al señor Boff en Monterrey en la Feria del Libro del 2019. Aquí con interés en la teología de la liberación. Un gusto ver esta charla. Felipe Nesvet dice, cada vez quedan menos obispos buenos. Curas buenos hay varios, tal vez no tan conocidos. Saludos desde Pichilemu, saludos desde Santiago, desde Romeral, desde Las Condes. Mucho agradecimiento.
Aquí Claudio Di Domenico dice: gracias por este tremendo regalo y lujo. Con estos sabios como Leonardo solo nos queda escuchar y ver de qué forma podemos aportar de verdad al cambio que nos pide a gritos la tierra y nuestros hermanos. Saludos a todos desde Brasil. Soy Víctor, un gran admirador de Leonardo. Me gustaría saber de ello si es realmente posible convertir el capitalismo y su modus operandi, o si es mejor nosotros hablarnos de una transición social efectiva. Grato, abrazos. Dios los bendiga. ¿Hasta ahí, Vicente? Hay muchos más saludos, pero no sé si leer los todos. No, está bien. Con eso es para también integrar a quienes están participando a través de Facebook Live. Ahora sí, Padre Sergio Torres, le pedimos que active su audio y que comente, pregunte, haga lo que quiera en realidad, Padre Sergio. Muchas gracias por acompañarnos, Padre Sergio. Tiene la palabra. Aló, Leonardo, ¿me escucha? Sí, con mucha alegría, hermano. Bueno, Leonardo, no tenemos tiempo para compartir cuántas cosas vivimos juntos en América Latina, pero yo quisiera destacar una. Con Leonardo nos conocimos mejor en Puebla, en 1979. Y hasta entonces no había una relación cercana entre los países de América Latina y de Brasil. Con todo respeto, Leonardo, los brasileños se creían lo más importante del mundo y nos miraban en menos a nosotros los latinoamericanos, especialmente porque eran campeones y tricampeones de fútbol. Entonces, nosotros dos logramos establecer un vínculo porque yo reuní a representantes de todos los países de América Latina de habla española y tú representaste a Brasil. Y desde entonces, en Puebla, después en Santo Domingo, después en Aparecida, creamos una gran unidad de los teólogos y teólogas de América Latina. Y eso contribuyó mucho a que estas iglesias se trabajaran unidas. Ahora, Leonardo, yo quiero decirte que sepas que gran parte de tus libros, de tus enseñanzas, van a estar en la nueva Constitución de Chile. ¡Ay, qué bueno! Nuestro país ha retomado el camino del presidente constitucional Salvador Allende. El verdadero pueblo de los pobres se ha unido y logró tener mayoría en la Convención Constitucional. En la Convención Constitucional está formada por 155 constituyentes. De esos 155, solo 37 pertenecen a los sectores acomodados. Esta convención es el único lugar del mundo. Escucha bien, porque tú crees que sabes todo, ¿no? Te falta saber eso. El único lugar del mundo donde los ricos no mandan, no opinan, no deciden, no se hace lo que ellos dicen. Andan, como decimos, avergonzados, tratando de que los tomen en cuenta, que no los dejen de lado. Y ese grupo
tiene un grupo muy valioso que ha luchado por el clima, por el agua. De manera que nosotros tenemos confianza que la Constitución, incluso mejor elaborado que la de Bolivia y la de Ecuador, va a incluir normas científicas, políticas para una ecología y el amor a la madre tierra, como tú nos has dicho. Y yo quiero hacerte una amenaza, pero una amenaza buena, digamos. En unos pocos días más te vamos a escribir desde el Centro Diego de Medellín, que yo fundé hace 45 años, donde Ronaldo Muñoz trabajó dirigiendo la revista popular, Pastoral Popular, pidiendo tu colaboración y tal vez de otras personas con un documento sencillo, pero adecuado para hacer llegar a la Constitución que pueda ser tomado en cuenta en el momento en que se redacte. Así que ya sabe, está amenazado. Muy bien. Gracias, padre Sergio. Don Leonardo, ¿quiere reaccionar inmediatamente a todas las provocaciones del padre Sergio? Primero, es una inmensa alegría de rever el padre Sergio Torres, porque nosotros, los teólogos de la liberación, siempre lo consideramos el padre de la teología de la liberación, porque él era el gran articulador, fue el primero que en el corazón del imperio, porque solamente ahí se podía reunirse, en la ciudad de Ossining, de Orbis Books, cerca de Nueva York, fue la primera reunión de teólogos de la liberación de América Latina que pudo hacerse en Estados Unidos, porque en ningún país de América Latina sería posible. Todo eso fue organizado en aquel tiempo por Sergio Torres. Los demás encuentros que hemos organizado en São Paulo, en México, en Oaxaca, siempre estaba Sergio Torres en la cabeza como un gran articulador. Y yo lamentaba mucho y decía, ese debía ser no solamente un obispo en Chile, debía ser un gran cardenal para beneficio de toda la iglesia, porque tiene un profundo sentido de iglesia y al mismo tiempo una capacidad inmensa de diálogo, de reunir fuerzas separadas y hacerlas próximas en diálogo, y todos dentro de esa perspectiva que él jamás titubeó, jamás pudo en duda la dimensión liberadora de la fe cristiana, que es buena no solamente para la eternidad, sino para ese mundo. Y él fue un testimonio extraordinario de ese y sigue siendo. Junto con Pablo Richard, que lo hemos perdido hace 2 semanas, que se murió ahí, un chileno, un gran teólogo chileno que estaba en Costa Rica. Junto con Sergio Torres trabajamos juntos. Entonces me alegro mucho con todo lo que dijo Sergio Torres, pero con una pequeña corrección, que en todos los encuentros internacionales, sea en política, sea en teología, los chilenos y brasileños siempre caminan juntos. Hay una afinidad extraordinaria, una afinidad incomprensible, que nos entendemos muy bien, nos articulamos con mucha amistad, con mucha fuerza de unión. Y eso no que despreciamos a los demás porque ganamos el fútbol, sino que de hecho hay un lazo de amistad inconfundible que todos los brasileños tienen con Chile, porque desgraciadamente no tenemos límites con Chile, pero los mejores vinos que tomamos en Brasil vienen de Chile.
Yo nunca me dejo de tomar el Malbec y otros de Chile porque son los mejores y más baratos que los argentinos y los brasileños. Y muy, muy buenos. Yo le agradezco mucho el reto que me lanzó. No sé lo que hacerlo. Voy a pedir inspiración del Espíritu Santo para hacer un pequeño texto que pueda ser aprovechado por alguien ahí en Chile. Y quiero felicitar al pueblo chileno, porque han tenido la valentía, el valor de la sublevación de un pueblo entero contra leyes dictatoriales, exigiendo una nueva constitución, un nuevo tipo de sociedad, sacrificando personas. Y eso fue un ejemplo para el mundo entero. Yo creo que los chilenos han inaugurado la era de las rebeliones, ¿cómo se dice? De las grandes manifestaciones. Y esto nos ha afectado todavía. Esperamos que en Brasil llegue el momento chileno de Brasil, para derribar ese presidente que es necrófilo y es enemigo de la vida y que ha hecho permitió más de 600.000 muertos por el coronavirus. Muchas gracias, Sergio. Estoy feliz para poder verte ya con inteligencia, con articulación, y voy a atenderte lo más que puedo. Entonces ahora vamos a darle la palabra a nuestro hermano y compañero de Perú, Daniel Moretti. Daniel forma parte de la Izquierda Cristiana en Perú y nos está acompañando hoy, y luego le vamos a dar la palabra a nuestra compañera y hermana Romy Bernal, que es nuestra candidata a diputada en el Distrito 17 en las elecciones de noviembre del presente año. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, un gran lujo poder participar en este magno evento con la exposición de Leonardo Boff. Saludo también para Fernando, presidente de la Izquierda Cristiana de Chile, Humberto, secretario general de la Izquierda Cristiana de Chile, y a todo el colectivo por estos 50 años de vida que está por cumplirse en este mes de octubre. Trasladando también lo que es el saludo desde Perú, ¿no? Lo que nos identificamos con las luchas sociales desde el cristianismo. Yo, más que todo, quería contextualizar un poco cómo ha estado nuestra situación a nivel de país, y quizás por ahí una inquietud, solicitar un consejo a Leonardo, ¿no? En materia de que, si bien es cierto, en nuestro país la conferencia episcopal ha marcado una línea independiente y diferentes obispos han seguido la misma. A lo largo de los últimos 20 años, en la capital, en Lima, Perú, hemos tenido un arzobispo y lamentablemente también primado del país de una espiritualidad muy reaccionaria, miembro del Opus Dei, que lamentablemente ha creado de lo que le llaman la tradición a unas comunidades dentro de lo que es Lima bastante temerosas del cambio. Si bien es cierto, ahora contamos con el arzobispo Castillo y ha habido ciertos, de alguna manera, avisoramientos, ¿no?, de que la cosa va a mejorar. Todavía la población como que no termina de involucrarse en las reformas que se han dado desde el Vaticano y que también está siguiendo nuestro primado, ¿no?, del Perú. Y eso también como que cuesta un poco dentro de lo que es la vida comunitaria, parroquial, el activismo social y político. En nuestro país, si es que se habla de un activismo político desde el cristianismo, lo relacionan quizás con sectores reaccionarios, y eso lamentablemente es algo que no hemos podido superar, aunque estamos en esa organización, en esa lucha y en ese combate para poder crear espacios alternativos desde el cristianismo. Mi inquietud sería para Leonardo, ¿qué sugerencia, qué consejo nos da
para poder enfrentar el día a día desde la parroquia, desde lo que es la comunidad, el barrio, como también la militancia, dentro de lo que es estos espacios cristianos, vencer a lo que son los bloques reaccionarios y poder llevar lo que es el mensaje del Cristo liberador. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Romy, ¿tienes activado tu audio? Agradecer el que Leonardo pueda compartir todo su conocimiento. Eso es muy hermoso. No hay palabras, digamos, para describir la gratitud. Yo he trabajado en el tema ambiental desde muchos años, sobre todo por el tema de derechos de la naturaleza. Para mí el cristianismo y cuidar de la naturaleza no son contradictorios, van de la mano. Sin embargo, actualmente el Papa sacó una encíclica que se llama Laudato Si, pero no siento, lo voy a decir así, más que asegurarlo, no siento que la Iglesia haya tomado una actitud más activa en la comunicación de ese mensaje, que básicamente acusa a este modelo, el capitalismo, y a esta cultura del descarte que tenemos, de acumulación y descarte que tenemos nosotros. Porque no siento que haya esta masiva, digamos, este masivo convencimiento a todos, ni con cartas, ni con declaraciones públicas, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni mucho menos en lo pequeño. ¿A quién le corresponde entonces ser vocero, digamos, de esta hermosa carta que habla sobre el cuidado de la casa común? Porque si todos nos uniéramos, incluso hasta los dirigentes espirituales, porque desde lo comunitario, yo trabajo desde lo comunitario, pero yo soy una en un territorio que abarca, que es muy grande. Hay otros en distintos puntos a nivel regional, comunal, pero quienes tienen, digamos, el poder para llamar a los grandes medios de comunicación, a los que tienen el poder para sensibilizar a los que se supone a estos grupos económicos que siempre enarbolan las banderas cristianas, apostólicas y romanas, ahí debería haber un tirón de oreja. Oye, ya, pues pónganse las pilas, acabemos con esto. Lo digo así bien directo. Pero no siento, entonces, no siento que eso esté ocurriendo. ¿A quién le corresponde entonces esa tarea? Ser vocero de estos cambios radicales que se necesitan hoy. Muy buena pregunta, Romy. Yo creo lo que dijo el secretario general de la ONU, Guterres, recientemente, que lamentaba profundamente la falta de conciencia ecológica de los jefes de Estado sobre las amenazas que pesan sobre la tierra. Porque todo lo que se dicen, los grandes datos que vienen de la ONU, sea sobre la sobrecarga de la tierra, sea sobre los límites de soportabilidad del sistema, todo eso es antisistémico. El sistema no quiere escuchar esto y por eso no le dan ninguna cobertura y no le dan también una dimensión política para enfrentar esto. Y eso es peligroso, porque el relatorio que va a ser leído en Glasgow al final del mes sobre el IPCC, dice, tenemos solamente 10 años hasta 2035 si queremos mantener el clima de la Tierra hasta 1,5 grados Celsius, porque la acumulación de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, es tan grande que casi estamos llegando atrasados. Tenemos solamente 10 años para reducir 50% eso. Si no lo hacemos, vamos al encuentro de una catástrofe
biológico, ecológica y social sin precedentes. Entonces no hay conciencia universal sobre esto. Y la Iglesia participa de eso, y como parte de la realidad, y lo lamento mucho. El Papa en ese sentido es casi una excepción, porque él no ha escrito una encíclica de ecología verde, sino una encíclica de ecología integral, que incluye lo ambiental, lo político, lo cultural, lo económico, lo cotidiano, hasta lo espiritual. Entonces es un vocero que en esas dos encíclicas es único en el mundo y llama la atención. No escribe a los cristianos, escribe a la humanidad, porque se da cuenta que el riesgo no es solamente de los que creen, el riesgo es de la humanidad, como nunca antes en la historia. Entonces el destino común está en nuestras manos y tenemos que hacer lo que podemos. Entonces yo creo que una tarea de los intelectuales, de los políticos como tú, Romy, y otros, es hablar, es denunciar, es decir, cumplir ese deber ético de despertar las conciencias, porque de otra manera podemos conocer situaciones de gran calamidad colectiva que puede poner en riesgo gran parte de la humanidad. Ese gran biólogo, Edward Wilson, en su última relación sobre la agresividad del ser humano, dijo que cada año, dada la voracidad del capitalismo, están desapareciendo 100.000 especies de seres vivos y 1 millón de especies están bajo grave riesgo de desaparecer. Es en consecuencia de la voracidad del sistema del capital, que es, como el Papa dice, antivida, es asesino de la vida de persona, de la vida de la naturaleza. Entonces es difícil enfrentar un tal sistema que se ha globalizado, que ha creado lo más difícil de superar, una cultura, porque superar una cultura se necesita generaciones y generaciones, y todos nosotros somos víctimas de esa cultura. Entonces yo creo en la capacidad de creación del ser humano que va a aprender del sufrimiento. Como decía Hegel, terminando su libro sobre filosofía de la historia, decía: aprendemos de la historia que no aprendemos nada de la historia, pero aprendemos todo del sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento actual del coronavirus nos hace aprender, pero yo añadiría la frase de Antonio Gramsci, que decía: la historia enseña, pero no tiene alumnos, no tiene quien la escucha. Nosotros queremos escuchar esa historia, aprender la lección que el coronavirus nos quiere dar, cambiar. No podemos volver a la antigua normalidad porque es demasiado cruel y sin piedad. Pocos ricos y gran parte de la humanidad, la pobreza y la miseria. Entonces, personas como tú, Romy, tenemos una misión de gritar como los profetas y gritar hasta no poder, despertar las conciencias sobre las amenazas reales que pesan sobre la vida. Si no tomamos en serio, podemos conocer un camino sin retorno, sin regreso. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Sergio Castro, y luego a Juan Carlos Vistoso. Les pedimos que por razones de tiempo puedan ser lo más sintético posible. Sergio primero, Juan Carlos Vistoso después. Y vamos a invitar a... se me perdió ahora. Nos acompaña Ignacio Alves, de Brasil, quien escribió en el chat, y le vamos a dar también la palabra a Ignacio para que pueda expresarse directamente con todos nosotros. Empezamos con Sergio. Activa, Sergio, tu micrófono. Eso estoy tratando. Ya está, lo lograste, Sergio, así que... Qué bien, qué bien, qué bien. Primero, muchas felicidades por estos 50 años de vida intensa que tenemos todos nosotros.
Mi pregunta va a ser bien directa. Leonardo, el sínodo de la selva, el sínodo de la iglesia que hace poco dejó de cerró, ese sinodal, ese caminar junto a la madre selva, es algo que nos dejó muy plasmado cuando leímos algunos artículos como tal. Mi pregunta para ti, ¿cómo ves que nuestra amada iglesia, nuestra iglesia católica, es capaz de poder entender este caminar junto a la naturaleza, a la madre, a la matra? Eso. Gracias. Gracias, Sergio. Juan Carlos, ¿está tu audio habilitado? Tienes que tú dar el... Ahí está. Ya está. Juan Carlos. Gracias, Fernando. Bueno, encantado de conocerlo, padre Leonardo, y es un regalo para nosotros, nuestro pueblo chileno, Izquierda Cristiana, tenerlo como invitado y poder participar con usted. Es bien cortito, solamente leer algunas notas que yo he estado colocando acá. Que la unidad y organización del pueblo no ha sido muy posible porque el neoliberalismo ha calado muy hondo en nuestro pueblo, en nosotros, en toda nuestra sociedad. El lucro desenfrenado y el consumismo excesivo, como ya lo decía la madre, ha hecho mella en nuestra sociedad. Pero sin embargo, estos países industrializados se aprovechan de nuestras materias primas y las sacan de nuestros países, ya sea la madera, ya sea la minería, la sacan a muy bajo costo y después retornan a nosotros con un alto valor, ya industrializada. Así es que, bueno, ellos ocupan nuestras materias primas y nos venden todo desechable. Un poco yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y dejar el consumismo. Estamos luchando para eso. Ojalá que nuestro pueblo se pueda unir en este camino y poder vivir en mayor comunidad con nuestra madre tierra. Gracias, eso es todo. Gracias, Fernando. Gracias Juan Carlos. Muchas gracias. Vamos a ir con Vicente para que nos leas algunos saludos de Face o alguna pregunta que pueda haber. Envían saludos desde Río Negro. Antonio Romero dice: grande Caroline Meyer, una santa en vida. Alejandro del Búfalo, saludos desde Caracas. Brian Pavón, saludos desde Bogotá, Colombia. Flor Roura, desde México, gracias a Leonardo, porque sus palabras siempre me dan esperanza. El mal está ahí para ser superado por el bien. Maravilloso. Necesitamos unirnos y tener mucha fe. Saludos desde Valdivia. Víctor Cuello dice: emociona ver y oír a Sergio Torres y a Leonardo Boff. Gracias, hermanos y hermanas, por este regalo. Abrazo fuerte desde un pedacito de Buenos Aires. Gracias, Vicente. Entonces, para terminar el ciclo de 3, y con eso vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy, le vamos a dar la palabra a Carmen Pérez, quien nos acompaña desde Holanda. Carmen, activa tu micrófono y bienvenida en la madrugada holandesa. Ok, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, Leonardo. Yo vivo en un país donde el cuidado a la tierra y el cuidado al medio ambiente juega un rol muy importante. Inclusive es la enseñanza en las escuelas. Mis nietas saben exactamente cómo separar la basura, porque aprendieron en la escuela que no se junta toda la basura, hay que reciclar cosas. Pero yo tengo
con todo esto tengo unos sentimientos encontrados, Leonardo. Por un lado, nosotros los chiquititos hacemos lo mejor que podemos para mantener el planeta relativamente limpio, así. Pero ¿cuándo comenzaremos con los grandes? Porque nosotros en Holanda andamos en bicicleta. Ahora no puedo, porque estoy un poquito viejita, pero andamos en bicicleta y he andado 45 años en bicicleta. Nunca he tenido auto, no sé conducir. Y yo creo que la mitad de la población holandesa tampoco. Pero hay empresas, hay proyectos, inclusive van a haber proyectos en el norte de empresas que van a venir a hacer no sé qué cosas al norte de Chile. Y eso implica joder la cordillera, crear más problemas. Y mi pregunta es siempre, oye, ¿y cuándo vamos a comenzar por esa gente? Por esas multinacionales que van y vienen y deforestan y hacen las mil y una cosas. Lo mismo que pasa en el Amazonas. Yo la conozco esa realidad muy bien porque yo estuve casada con un brasileño, entonces un paulista. Y bueno, siempre me quedo así con esa sensación de que yo como chiquitita separo la basura, trato de no ensuciar aquí, de no hacer la otra cosa acá, llevo a mi familia, pero ¿y los grandes, Leonardo? Muy bien. Gracias, Carmen. Con esto, Leonardo, terminaríamos el ciclo de nuestra conversación con estas tres preguntas. Me quedó, Leonardo, la duda sí, respecto del planteamiento que hizo Daniel Moretti del Perú. ¿Se hizo no alguna apunta al respecto? No, me surge la duda. Pero, Leonardo, tiene usted la palabra. Ah, sí. Ah, Diego. Mira, Diego, no, Daniel, yo creo que gran parte de la iglesia que se creó durante 34 años bajo dos papas conservadores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y Ratzinger, han creado toda una generación de sacerdotes y de cristianos conservadores en que les interesa más la doctrina do que el compromiso concreto con las personas. Entonces, es difícil superar esa historia. Pero por otra parte, yo creo, y yo hago hincapié en eso, que el laico no tiene que mirar mucho al párroco, no tiene que mirar mucho a la institución, tiene que asumir su autonomía, su madurez y actuar, crear sus grupos, vivir el seguimiento de Jesús, dejarse inspirar por el mensaje de Jesús y dar un testimonio en la sociedad, porque la gran institución, por su naturaleza, es conservadora. Siempre estaba unida a los palacios, más cerca a los palacios do que al pesebre de Belén. Entonces, es una gracia que el Papa Francisco renunció a todo esto, que fue vivir en una casa de huéspedes y no en un palacio papal o palacio vaticano. Entonces, yo creo que estamos sufriendo esa división en la iglesia, pero por otra parte, el Papa nos da mucha esperanza porque tiene un liderazgo primeramente religioso, que es indiscutible, pero no solamente, un liderazgo político, es una de las pocas personas que dice la verdad. Él no usa la palabra capitalismo para no ofender los católicos norteamericanos, pero el sistema que venera la mamona, que es un sistema asesino, inimigo de la vida, que tiene que ser superado porque destruye la naturaleza y es contra el sentido de la historia humana. Entonces tiene la valentía profética de decir todo eso, enfrentar a los poderosos y también a aquellos en Europa que no quieren aceptar
a los refugiados. Dice, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá, explotando sus riquezas, y ellos nos han aceptado. Ahora ellos vienen y nosotros no queremos acogerlos. Nunca hemos perdido tanta nuestra sensibilidad como ahora. Es una cultura que ha desaprendido a llorar, que ha desaprendido a sentir el otro como otro. Entonces hace críticas directas y políticas. Entonces es una persona que nos ayuda a tener un nivel ético, humanitario importante en la humanidad. Entonces yo creo que, Daniel, tú tienes que vivir como cristiano laico en tu autonomía, hacer las celebraciones. No digo que celebren la Eucaristía, porque es algo canónico. Celebren la Cena del Señor, siguiendo San Pablo, celebrando la Cena del Señor con la presencia de que Él está ahí, sea en la comunidad, sea en el rito, sea en el pan que reparten entre ustedes. A Sergio Ribeiro, sobre la sinodalidad. Yo creo que es un concepto extremadamente rico, la sinodalidad. Incluso yo escuché hace pocos días una señora, vecina nuestra, que el marido estaba a casa sentado tranquilo, y ella dijo, tú tienes que vivir la solidaridad, la sinodalidad, tienes que ayudarme, tienes que arreglar la casa conmigo, tienes que ser también tú sinodal. Entonces, ese trabajar juntos, yo creo que es un concepto muy, muy rico, pensar que la apostolicidad y la sinodalidad no es un privilegio de los obispos, es una característica de todos los seguidores de Jesús. Todos tienen la apostolicidad. Yo solamente lamento que el sínodo amazónico no ha podido ser verdaderamente efectivo por el carácter tradicional, reaccionario de la curia romana, que impidió la ordenación de indígenas sacerdotes, que impidió que mujeres pudieran acercarse también al ministerio, y obispos que ahí trabajan, dice, ellas hacen todo lo que un sacerdote hace, solamente no les damos licencia para consagrar. Yo, el obispo Erwin Kreutler, dijo, yo les doy la licencia para que pronuncien las palabras del Señor, porque son cristianos como nosotros y han recibido el bautismo, y con el bautismo implícito todos los sacramentos. Entonces, Roma ha recuado. El texto que hablaba sobre eso, se ve que no es el texto del Papa, viene de otra mano, una mano conservadora que pone privilegio solamente el clericalismo y deja la iglesia dividida entre aquellos que pueden consagrar y los que no pueden y solamente recibir los sacramentos. Pero el concepto entró de la sinodalidad, porque es un concepto incluyente de todos los cristianos. El segundo que habló, no me acuerdo el nombre de él, pero que hizo una intervención muy importante sobre el neoliberalismo. Yo tengo la Juan Carlos, Juan Carlos Vistoso. Ah, ya, Juan Carlos. Yo creo, Juan Carlos, que el coronavirus cayó como un rayo sobre el capitalismo y sobre el neoliberalismo, porque todos los mantras de ese sistema, que era la ganancia, que era el individualismo, que era la explotación ilimitada de la naturaleza, que era el mercado por encima de la sociedad, todo eso fue destruido. Lo que nos está salvando es la centralidad de la vida y no de la ganancia. Es la interdependencia de todos y no el individualismo. Es el cuidado de uno a otro y cuidado de la naturaleza. Esos valores nos están salvando. Por eso yo creo que ese sistema recibió como un meteoro rasante sobre sus mantras, sus valores, su manera de organizar la política, la economía. Pero ellos nos están condenando
a un neocolonialismo, hacer que América Latina sea solamente exportadora de commodities que les falta a ellos y nos reducen de nuevo a colonia. Eso no podemos aceptar. Por eso en casi todos los países, y nuestro especialmente, están desindustrializando, están destruyendo toda la infraestructura que había bastante avanzada de industria, y están solamente apoyados en las minerías, en la exportación de commodities, de granos, de alimentos, y nada de que es de tecnología. Nos reducen de nuevo al neocolonialismo como estrategia del imperio. Entonces ahí tenemos que luchar para tener nuestro proyecto nacional, con nuestras culturas, con nuestros valores, y dar nuestra colaboración, porque una de las últimas reservas de bienes y servicios de la naturaleza están en América Latina. Stiglitz, yo encontrándolo en la ONU en una charla, me dijo: Boff, ustedes que son responsables como 9 países sobre la Amazonía, son responsables en parte por el futuro de la humanidad, porque si destruirán la Amazonía, van a destruir gran parte de las bases que sustentan la vida del planeta. Entonces, ustedes tienen un poco el destino de la humanidad en las manos. Preserven esa naturaleza, esa biodiversidad, esos inmensos ríos y la abundancia de agua. Brasil es la potencia mundial del agua dulce, que la están vendiendo, privatizando enormemente. Entonces tenemos que luchar contra ese sistema que es un sistema asesino. A mi juicio, quien va a vencer el capitalismo no es el marxismo, no es la escuela de Frankfurt, no es nada de eso. Es la naturaleza que va a destruirlo. Va a negarles a ellos los medios de su reproducción, de su explotación. Y yo creo que ahí sí seremos liberados para tener una relación de amistad, de cuidado con la madre tierra, con la conciencia de que tenemos solamente este planeta como casa común, junto con la comunidad de vida, que tenemos que ajustarnos, vivir, tratarnos realmente como hermanos y hermanas, porque por más que sea, no es algo místico. Tenemos la misma base biológica, los mismos 20 aminoácidos, las mismas 4 bases fosfatadas iguales en todos los seres vivos. Somos, por un hecho científico, hermanos y hermanas, no por la mística solo de San Francisco, sino por un hecho de realidad, porque tenemos la misma base biológica, el mismo código genético de base que nos hace todos hermanos y hermanas. Desde la célula más primitiva, pasando por los dinosaurios, los caballos, llegando a nosotros, somos de hecho una gran familia de hermanos y hermanas, y así debemos tratarnos. Cuando esto llega a la conciencia, que es un hecho de realidad, podemos cambiar. Y yo espero que el ser humano pueda dar un salto cuántico en el estado de conciencia y llegar a un punto de decir: qué errores, qué estúpidos fuimos maltratando la madre tierra. Yo tengo miedo que nuestros hijos y nuestros nietos, mirando hacia atrás, nos maldigan y nos digan: vean qué aguas sucias que tenemos que beber, vean qué aire poluido tenemos que respirar, qué alimentos quimicalizados tenemos que comer, porque ustedes no han cuidado de la madre tierra, nos han entregado una madre tierra enferma y nosotros tenemos que convivir con ella. Yo temo esa maldición. No queremos ser amaldicionados por nuestros hijos y nuestros nietos, sino abençoados por ellos. Eso depende de los cambios que tenemos que hacer. Para mí, todo está en eso. ¿Qué tipo de relación vamos a desarrollar de cara a la naturaleza, a la tierra? No puede ser como antes. Tiene que ser de cuidado, de amor, de sinergia, de convivencia. Y si no lo hacemos eso, vamos al encuentro de un camino ya percorrido por los dinosaurios. Leonardo, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado
el día de hoy, y con usted hemos dado inicio a nuestra celebración de los 50 años de la izquierda cristiana. Esperamos ser un instrumento que efectivamente contribuya en todos estos procesos de transformación en los cuales nos sentimos comprometidos con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro futuro. Le damos un gran abrazo. Yo invito a que todos abran sus micrófonos para que saludemos, aplaudamos y le agradezcamos a Leonardo Boff su presencia hoy día con nosotros. Bravo, bravo. Gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo, y Gracias a todos. su sabiduría nos acompaña, y saludos a la señora Marcia. Esperamos encontrarnos prontamente nuevamente a reflexionar junto a usted. Hermanos, nunca perder la esperanza. Nunca. Dos bellas hermanas. Esperanzante. La contestación de todo lo que es malo y el valor de cambiar lo que es malo en bueno. No perder esa esperanza, porque con ella podemos superar esa travesía tan difícil y llegar a una situación que sea humana, junto con la naturaleza, con los demás seres. Muchas gracias y buenas noches, que ahora aquí en Brasil. Buenas noches, Leo. Ya, gracias. Hasta pronto, don Leonardo. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Un gran abrazo. Gracias, Fernando, también. Gracias. Izquierda Cristiana, gracias. 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 Y armonía.